hablamos, compartiendo ideas. El debate colectivo nos permite entender mejor. Habíamos pensado que sería interesante, de la Asociación Encuentro Democrático Ordinario, hacer una charla ahora que venían las elecciones europeas sobre qué significa Europa hoy en día y cómo nos afectan estas elecciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente lo íbamos a hacer, como todos los años, generalmente los martes en la biblioteca municipal, pero es un local que la Junta Electoral le ha pedido a la biblioteca que tenga reservado para los partidos políticos y por lo tanto no nos lo han podido dejar, pero bueno, pues estamos aquí, que también a mí me parece también un excelente local, lo que estos días de verano llegar hasta aquí, decía el compañero que era un suplicio, ¿no? Pero bueno, lo hacemos así, ¿no? Y nada más, vamos, este debate no tenía un ponente, o sea, yo no soy un ponente ni nada de eso. Estaba esperando incluso a ver si venía Antonio Martínez, porque si tenía medio folio preparado un poco para introducirlo, pero bueno, como todavía no ha llegado, cuando llegue me imagino que lo expondrá, ¿no? Entonces se trata de que charlemos. La ventaja que tiene además estas charlas, aunque hay poca gente, quizás por ese cambio tanto de día como de local, y también quizá porque no sea un tema que interese mucho, la gente crea que ya lo conoce todo, pues como veis hay muy pocas personas. Normalmente en estas reuniones tenemos entre 25 y 30 y hoy estamos los que estamos aquí, ¿no? De todas formas, tenemos la suerte que con Luis Roa, pues los vídeos que monta de estos actos, pues luego tienen 100 y pico visualizaciones o 200, y por lo tanto, pues eso va a hacer que lo que aquí digamos, pues pueda haber más personas que lo vean, ¿no? Y sin más preámbulos, pues entro solo en el tema un poco por decir, había un compañero, joder, es que para los nombres se va a pegar muy bien, bueno, que había mandado incluso, y yo lo he publicado en la web tenéis publicado un documento que está extraído de la propia Unión Europea, por lo tanto es un documento oficial, claro, donde la Unión Europea se vende bien, ¿no? Diciendo todo eso. Luego hay también un artículo de Antonio que escribió hace 2 semanas sobre el tema de la Unión Europea, y luego hay un documento que pasa Antonio. Hay un documento de otro compañero, joder, perdonad por el tema de los nombres, es una vergüenza, pero es que soy incapaz. Y que ha mandado también un documento sobre la Unión Europea, su punto de vista. He colocado también uno de un amigo mío que me manda, Antonio, ponte por aquí si quieres, ponte por aquí. Y que me manda de un partido que se llama un partido trotskista, y es una visión negativa, entre comillas, en el sentido de decir que el Parlamento Europeo no tiene atribuciones, es básicamente lo que dice, que vamos a votar a un Parlamento sin atribuciones, que será, estoy seguro que es un eje central de lo que hablemos hoy aquí. Y luego he publicado los 3 programas, me han mandado 3 programas de los partidos políticos, todo esto está en la web, si entráis lo veréis, del PSOE, de Podemos y de Sumar. Pero yo, en mi opinión, pero por supuesto, como sabéis, aquí cada uno puede hacer lo que quiera, no se trata de hacer un debate sobre lo que cada partido propone para la Unión Europea, ¿no? Aunque sí podemos ver aspectos, ¿no? Ni de hacer, sino un poco en sí que es la institución y cómo nos puede afectar como ciudadanos, miembros de esa Unión Europea, las elecciones del próximo día 9. Antonio, antes de abrir el círculo, ¿tú querías comentar algo? Lo digo porque he dicho que tenías preparado medio folio o algo así, o lo haces luego en función del debate. Prácticamente lo que yo tenía pensado es lo que he escrito un poco en el artículo ese, si lo han leído. Sí, sí. Hombre, sí, mi idea fundamental era así introducir un poco los aspectos que ha habido en cómo ha ido constituyendo la Unión Europea, los tramos principales y los tropezones grandes en los que hemos visto, e incluso ver todo que probablemente el tema de los tractores en las carreteras es probablemente el asunto que más ha chocado con respecto a ese tipo de comisión a la que hemos llegado. E incluso, pues, en fin, el establecer las 27 participantes, también un poco la guerra de Ucrania y el tipo de
el problema también del ejército o no ejército, la defensa que puede tener Europa, y esos son los 3 o 4 temas esenciales que se tienen en este momento con respecto a Europa. Con el tema de la discusión que pueda haber, siempre surgirán más cosas, que quienes estamos olvidados de la discusión, pues de cada noticia que sale, siempre sale alguna idea que debemos de tenerla en cuenta, o que debiera de tenerla muy en cuenta la ciudadanía, porque estamos de alguna manera consolidando un mundo de bloques, y ese tipo de bloques, e incluso me parece que el tema de la OTAN es un problema muy complicado en este momento, que se ha resucitado un órgano que estaba en su momento muerto. Entonces, esos son elementos que van a salir a lo largo de la conversación. Muy bien, pues venga, Juan, Bueno, porque cuando hablamos de este tema, efectivamente, no vamos a traer ponencia ninguno, y evidentemente no vamos a establecer ningún tipo de guión para decir vamos a hablar de esto, sino que cada uno hable, cada uno y cada una hable de lo que le apetezca, porque esto es una institución que a partir de 1950, con la declaración de Robert Schuman, pues empezó a funcionar, ¿no? La comunidad del carbón y del acero, es decir, y a raíz de ahí fue y llevamos ya 75 años. Quiero decir que hay un montón de aspectos que se pueden tratar y que cada uno pues, podemos tratar lo que nos apetezca. Yo voy a intentar ser breve en las intervenciones que haga, y la primera va a ser en relación a lo que hemos comentado antes con respecto a la poca información que los partidos que se presentan pues están dando a la ciudadanía. Si no nos está llegando prácticamente nada, ya digo, yo personalmente, hablando por lo que me llega a mí, me ha llegado de Sumar, me han llegado ya varios correos, pero no veo aquí en Linares, no veo ningún tipo de información de carteles que anuncien ni quiénes se presentan, ni por qué partido, ni qué políticas defienden, ni qué piensan de la Unión Europea. Eso es algo que a mí me sorprende. Por tanto, no nos debería tampoco sorprender mucho el distanciamiento que muchas veces tiene la ciudadanía con respecto a estas elecciones, ¿no? En las últimas elecciones que hubo, hace 5 años, creo que llegó al 50% como muy justito. Y era cuando más hemos votado en la elección europea. Pero es que no parece extraño que haya desatención a esto, porque son los propios partidos que se presentan, los que pretenden representarnos allí, que no dan información a la ciudadanía. Y ya hace 2 días que empezó la campaña, ¿no? La semana pasada. Entonces, nos ánimos de empezar, ya cada uno y cada una que hable de... Sí, bueno, yo solo recordaros, digamos, las instituciones más importantes de la Unión Europea son el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, que está formado por los jefes, se reúnen una vez cada tiempo, con los jefes de Estado de cada uno, los jefes de gobierno de cada uno de los Estados miembros, el Consejo de la Unión Europea, que son los ministros cada uno con las distintas áreas, que se reúnen también con la regularidad, la Comisión Europea, que es otro organismo también de unión de los representantes de los distintos países, y luego hay 3 instituciones que no se les da, entre comillas, no les dan el rango de jefatura, pero que son muy importantes, y yo creo que son las que más nos afectan en cierto modo, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para vigilar que se cumplen los derechos humanos y las leyes y todas esas cosas, el Banco Central Europeo, encargado del equilibrio monetario y de la estabilidad monetaria dentro de la Unión Europea, dentro de la moneda, etcétera, etcétera, y luego el Tribunal de Cuentas, que se encarga un poco de vigilar pues, que los presupuestos financieros de la Unión Europea se cumplen en los distintos países. Como veis, el Parlamento Europeo solo es una parte de todas esas instituciones. Es la única parte que votan directamente los ciudadanos, que es lo que vamos a votar el día 9. Y lo que dice el artículo de este amiguete mío, trotskista, que yo creo que es un artículo, lo tenéis en la web, está bien, es que el Parlamento Europeo realmente no tiene tareas, no es como el Parlamento español, por ejemplo, que dicta leyes y eso, no tiene tareas ejecutivas. Las decisiones importantes se toman en los otros
en los otros organismos que he dicho, en el Consejo Europeo, en el Consejo de la Unión Europea, etc. Y es un Parlamento más bien deliberativo y que sí puede hacer propuestas. Tiene además algunas tareas de tipo, pues si van a nombrar al presidente de la Comisión Europea, pues decir si le puede vetar en tal caso, si cree que no es adecuado, y alguna cosa más, pero que básicamente el Parlamento son 800 y pico, tío, ahí esas fotos que se ven, 720, esas fotos que hay enormes. Su cometido es deliberativo y hacer propuestas y tal, pero no tiene un carácter ejecutivo. Y en ese sentido podría parecer que las elecciones no son tan importantes, pero yo aquí ya doy una pequeña opinión antes de que sigáis hablando otros. A mí sí me parecen importantes estas elecciones. Yo siempre, personalmente, ya estos intervenciones ya me he escrito los papeles, yo he sido muy, Luis además se acordará, yo he sido muy europeísta. Me acuerdo que en el PC, antes incluso de Izquierda Unida, el PC sacó un documento casi en la clandestinidad en los primeros años de la transición sobre la importancia de la Unión Europea, defendiendo la Unión Europea. Yo creo, pues yo al menos lo interpreté así en aquel momento, seguramente ahora igual, ¿no? Todavía no tenía mucha perspicacia política y todavía hoy también soy un poco ingenuo en muchas cosas. Yo lo vi con dos funciones. Por un lado, la Unión Europea era un marco de referencia democrático y salíamos de una dictadura y por lo tanto aspirábamos a marcos de referencia democráticos con derechos sociales, con derechos jurídicos, con sindicatos libres, con partidos libres, etcétera, etcétera, y eso era un marco interesante. Y yo creo que la segunda pata por la cual el Partido Comunista en aquella época apostaba mucho por la Unión Europea era porque podía hacer de freno al imperio de Estados Unidos, o sea, al imperialismo americano, hacer una unión fuerte que fuera capaz de competir política y económicamente con los Estados Unidos. Para mí personalmente yo todavía sigo con esos dos principios como algo importante de la Unión Europea. Si evidentemente, como yo espero, confío en que la ultraderecha no avance tanto como se está diciendo en las encuestas y por la prensa, ya sabéis que muchas veces la prensa arrima el ascua a su sardina de fomentar el auge de la extrema derecha, que yo creo que hay intereses de la oligarquía internacional, de los jefes de los medios, de Antena 3, de Telecinco, con potenciar la ultraderecha, lo digo así, lo veo así de claro. Y entonces espero que no sea así, pero claro, sería dramático porque uno de los pilares que yo veo importantes de la Unión Europea es la defensa de sociedades libres, de sociedades de estado de bienestar, con seguridad social, con educación, con no sé qué, y eso se puede venir un poco abajo si realmente la ultraderecha tiene influencia fuerte en la Unión Europea, ¿no? Y luego ese papel que yo creo que desgraciadamente no se está cumpliendo, que es el ser un polo distinto a Estados Unidos y que se oponga a las políticas imperialistas de Estados Unidos. Yo creo que eso no lo está cumpliendo bien, pero bueno, a mí me parece muy importante el que en estas elecciones pues haya un Parlamento Europeo que, aunque no tenga esas atribuciones, sí va a tener color, sí va a ser un Parlamento progresista o va a ser un Parlamento reaccionario, si vamos hacia una Europa de progreso, libertad de derechos, o vamos a una Europa excluyente, de expulsión a los inmigrantes, de suspensión de derechos, de recortes en la financiación de los gastos públicos, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y además va a ser muy importante, incluso para España, yo creo que para la política española, el resultado de estas elecciones, porque como sabéis, casi todo el mundo lo está midiendo también en términos nacionales. Si el PSOE se lleva un batacazo, parece que no va a ser así, pero si lleva un batacazo muy gordo, pues el PP no va a haber día de la semana que no diga, oiga, vaya usted ya que los españoles no le quieren, ¿no? Basado en los resultados de esas elecciones, ya que no se puede basar ni en las vascas ni en las catalanas, ¿no? Y aquí me callo ya porque si no, yo creo, este no es un debate. Yo creo que es importante que recordemos un poco la historia de la formación de cómo hemos llegado aquí ahora. O sea, estamos de acuerdo en que en principio para España era un sueño entrar en Europa, salíamos de una dictadura y Europa venía unido al tema de la democracia. Pero en aquellos momentos, mientras en España tratábamos de salir de la dictadura, lo que había era una guerra fría. Y esa guerra fría se mantenía en dos escenarios completamente distintos.
en Europa, porque había dos polos contrapuestos y en medio había unos pueblos que sí habían logrado un importante bienestar, y lograban, aparte de que estaba el Consejo de Europa, que era una institución distinta, en el que se planteaban una serie de cuestiones humanísticas que alumbraban el porvenir hacia dónde debía de ir esa Europa, nosotros nos encontrábamos con la Guerra Fría. Pero la Guerra Fría era en el escenario de aquí de Europa, por eso la Unión Soviética en el otro lado, el telón de acero, y América, que quería todavía ganar la ayuda que había hecho a Alemania, el control que se tenía sobre España, porque ya en el año 50 habían metido aquí las bases, y Franco decía, todo está atado y bien atado. Pero aparte de eso, sí que en el escenario mundial lo que vivíamos en Europa no era igual. En América del Sur la doctrina Monroe había avanzado mucho. Los no alineados significaban también una oposición al nuevo imperio. Inglaterra le había cedido la hegemonía que venía teniendo de su imperio, se lo había cedido a su heredero. En Malasia y en lo demás había habido consulado, y en Vietnam había habido una escabechina tremenda, porque Estados Unidos se estaba desarrollando como el sheriff mundial de por dónde iba todo aquello. Los no alineados, terminamos precisamente con la OTAN, con Javier Solana de mandamás de la OTAN, para destrozar a Yugoslavia, que era una potencia relativamente importante entre los no alineados. El volcar a Suharto y lo demás. En ese contexto de desarrollo y de bienestar social que significaba Europa, pues mira la libertad que se permitía Suecia había disfrutado precisamente gracias al miedo que se tenían, al respeto que se tenía entre el telón de acero y la OTAN, o todo lo que significaba Estados Unidos. Ellos llegan y alcanzan el mayor estado de bienestar. Olof Palme, en determinado momento, consigue, aparte de bajarle mucho las competencias a la monarquía suya, consigue también el mayor estado, el acercarse lo máximo posible a una democracia económica, en el sentido de que consigue que los sindicatos tengan una buena importancia dentro de las empresas. En política exterior había conseguido un gran aislamiento, una gran neutralidad, y él tenía capacidad, por el miedo que tenían los unos con los otros, de hablar muy directamente con Allende y con Fidel Castro. Y esa situación, claro, era el ideal que teníamos, pero a medida que avanza hacia la caída del telón de acero, ese autocontrol o el control mutuo que se tenía va decayendo. Y entonces, decayendo con muy mala voluntad y con muy poco entendimiento de visión de futuro de Europa. Gorbachov, él probablemente se había mirado en el espejo de Suecia y dice, cuando yo sea mayor, quiero ser como Suecia. Y vamos a ver cómo lo hago eso. Pero claro, para hacerse mayor tuvo que empezar a hablar con Bush y compañía, y Bush y compañía lo engañaron como un chivo. Le prometieron y de por medio estaba el jefe alemán, aquel alto, no me acuerdo cómo se llama, Helmut Kohl, que precisamente, y él se empeñó primero en hacer la gran Alemania, unirse, y no estar más implicado en que las promesas que le habían hecho para la perestroika y lo demás, él tenía que salir delante, porque la corrupción desde Khrushchev para acá, el telón de acero, todo lo que significaba la URSS
y los países satélites habían fracasado completamente. Aquello ya era una ruina, y entonces la perestroika y lo demás era una salida adelante, pero claro, necesitaba gente aliada. A él le dijeron muchas palabras, pero luego ya, años después, le dijeron, pero no lo ha firmado, ha sido tonto. Y él hablaba, y si en aquel momento, cuando entró Boris Yeltsin, porque Boris Yeltsin dio barra libre a que entrara todo el mundo, y nos hemos encontrado con quienes, aquellos burócratas que estaban en sitios estratégicos, cogieron su cacho, y ahí tenemos que han venido de la URSS e incluso de Ucrania. En Ucrania había también potentados que trincaron dinero. Uno de ellos fundamentalmente ha sido el patrón del teatrero, ¿cómo se llama el de ucraniano? Zelensky, sí, no, es que el alemán me quita la palabra. Zelensky, además está bien demostrado que efectivamente él tuvo una serie televisiva que se llamaba El Defensor del Pueblo, y en la serie televisiva ensayó exactamente el programa que ha tenido Mokorenko. O sea, resulta que había un sucesor de la República que dentro de lo que había no lo hacía mal, pero la televisión allí adelantó lo que iba a ser, entre otras cosas porque tenía mucho dinero por ese potentado que había ahí, y además pues la imagen tiró de eso. Y lo que se dedicó este hombre es durante la época en la que se emitió esa serie televisiva, y por si faltaba poco, la productora de la serie televisiva tenía un gran capital a su disposición y alimentó todas las pretensiones. Tanto así que las primeras elecciones superó al gobierno anterior con mucho, y a partir de ese momento, y resulta que el primer estudio que hace Zelensky es aprender el idioma inglés directamente y tener una interlocución distinta. El primer viaje que hace, lo hace a la Unión Europea y a la Embajada Americana Europea. Y a partir de eso, lo ideal hubiera sido de verdad que esa interlocución, y que hay una novela de un... Deberíamos intentar más brevedad para dar más posibilidades. Sí. Hombre, acaba. Sí. Pero tiene novelita también. Sí, luego te lo digo porque es mexicano y habla el mundo de mañana, en el que precisamente explica cómo el mundo capitalista entra en Estados Unidos, en Rusia, en la URSS, y la gente enseguida, como delante de un escaparate, yo quiero esto, yo quiero otro, y destroza el sentido. Y lo mismo que ocurre eso en Rusia, en la URSS, ocurre también en Ucrania. Y Ucrania ahí resulta que el protector, el potentado que alimenta a Zelensky, ha hecho lo mismo. Y entonces hemos visto, después de que se consolida el estado casi dictatorial de Putin, recordando un poco a los reyes anteriores y lo demás, hemos visto que había un potentado de lo que era la URSS, yendo con mucho dinero a comprarse club y todo eso en la Europa demás. Y este es un poco el contexto en el que hemos vivido, y que desgraciadamente luego ha propiciado que la Europa, que podía tener entre el 8% que tiene actualmente de Europa, de la riqueza y de la influencia mundial, se hubiera sumado con esa Rusia que no hubiera caído en ese sentido capitalista que ha tenido y patriarcal, podíamos haber juntado entre el 15 y el 18% y ser un tercero en discordia que nos hubiera liberado de ser el criado de los Estados Unidos. Luis. Bueno, voy a dar mi opinión dividiéndola en dos partes. Una
algunos datos, porque efectivamente acordamos hacer un debate sobre qué es la Unión, cómo funciona la Unión Europea, y no tanto de la exposición del programa de las distintas fuerzas que se tendrían que hacer los partidos o que la asociación hubiera organizado un encuentro con los distintos partidos. Primero, datos objetivos. La Unión Europea tiene 450 millones de habitantes y 60.000 funcionarios. A algunos les puede parecer mucho, pero fijaos un dato: el Ministerio de Finanzas francés, a un país que tiene 67 millones, tiene 140.000 funcionarios. Comparar, y entonces no son tantos. Otro dato: el presupuesto de la Unión Europea no llega al 2% de la suma de los presupuestos de los países que la componen. Es un presupuesto pequeño. Por lo tanto, si se busca la importancia de la Unión en su capacidad de intervención directa en inversión o en modificar determinadas políticas desde el punto de vista de la programación presupuestaria, ahí el problema es la influencia es menor. Tal vez la influencia de la Unión Europea venga por otra cosa. Otro dato: la Unión Europea no tiene política exterior común. La política exterior de la Unión Europea es la de cada país miembro. Por eso 3 países reconocen a Palestina y la Unión como tal no tiene política exterior. El alto representante no es un ministro de Asuntos Exteriores que representa a un gobierno, no es eso. Es un alto funcionario con muchísimo simbolismo político, desde luego que sí, pero no tiene capacidad de decisión de política exterior porque no hay política común exterior en la Unión Europea. El primer tratado, efectivamente, era la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. El primer texto legal que obliga entonces a la Comunidad Económica del Carbón y del Acero es de 1959. Ahí se aprueba el primer texto que regula un poquito lo que quieren hacer, entonces de una manera muy embrionaria. El siguiente texto es el Tratado de Maastricht, 1999, me parece. No sé si 99, yo creo que era 99. Ese es el tratado ya importante, que está modificado por el Tratado de Lisboa en 2007. Entonces, los 3 textos esos siguen vigentes en su redacción, tal y como ha quedado, uno después de otro. Y toda esa legislación que emana de esos textos, toda la que emana de esos textos y de las instituciones, forman parte del ordenamiento jurídico de España. Porque la Constitución española dice que los tratados válidamente suscritos por España forman parte del ordenamiento español. Por eso Puigdemont no es un prófugo. Él ha dicho que se somete a la legislación española, que es la europea, que es española. No puede ser un prófugo, claro. Repito, todos los tratados suscritos por España, dice la Constitución, forman parte, todos los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico español. Otro dato importante a tener en cuenta. Bueno, esos datos por si sirven para algo. Y ahora voy a dar 2 o 3 opiniones. Yo creo que la Unión Europea se inscribe en una asociación de países que practican la política del área geopolítica donde están. La política, no hay política internacional, pues la de Estados Unidos, en Europa, básicamente la de Estados Unidos. No digo de todos los países de la Unión, digo del área de la Unión como tal. La política económica hasta ahora ha sido pues, una política según los ciclos del capitalismo, a mi juicio. El capitalismo de hoy es el neoliberalismo, que es distinto al capitalismo monopolista. Hubo una fase anterior. Bueno, pues las características del capitalismo neoliberal, que no regula, que prima la financiarización, donde es hegemónica la burguesía financiera, ya no es hegemónica la burguesía dueña de las fábricas ni de las tierras, es los dueños de los bancos. Entonces todo eso pues, es la lógica política de donde se inscribe la Unión, pero con una variante importante, porque si no decimos la variante es un brochazo de brocha gorda. La variante ¿cuál es? Que Europa, junto con muy pocos países del mundo, es la única área geográfica donde existe capitalismo social o capitalismo socialdemócrata o capitalismo social, como queráis llamarle, que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial. El capitalismo social se distingue, como sabéis, por lo que se llama el estado del bienestar, con 3 o 4 prestaciones que no existen en otras áreas del mundo. No existen. Eso es muy importante. Mira, si eso no fuese así, la Volkswagen no tendría la mayor parte de su accionistas en Lander, donde está instalada.
no sería posible, porque el capitalismo neoliberal no acepta eso, la participación pública. O los trabajadores votan en el Consejo, los representantes sindicales en el Consejo de Administración de la Volkswagen, que votan, tienen voz y voto. Por lo tanto, eso no sería posible en otro modelo de capitalismo. Otra opinión que me parece importante para ir terminando, como la política exterior no existe, el estado del bienestar existe aquí, y el área geopolítica en donde nos alineamos es con los Estados Unidos, eso tiene consecuencias en muchísimas cosas, que no quiero abusar del tiempo, pero que la podéis imaginar, ¿no? Se trata de eso, ¿no? Y después, por último, yo creo que se le suele pedir a la Unión Europea lo que no puede hacer, porque no es. Se le exige cosas que es que no están todavía. Tú le pides a una agrupación de países cosas que no están, pues la verdad, con el presupuesto que tiene y tal. Mirad, cuando España, el presupuesto que tiene, que se financia con la aportación de los Estados. España hasta hace, ya no lo es, pero hasta hace muy poco era un país que recibía más de lo que aportaba con los fondos estructurales. ¿Acordáis que fue una de las cosas que sí es verdad que en la negociación del año 86 se arrancó en la negociación de adhesión de España? Los fondos estructurales, sobre todo los fondos aquellos que privaban en su desarrollo, dividiendo a las regiones de Europa en 1, 2 y 3, España tenía varias regiones, Andalucía era una de ellas, y entonces la venida de fondos de Europa era más de lo que aportaba España al presupuesto, que hay que financiarlo con todo. Y después otra cosa, la política neoliberal ha abierto una rendija con la pandemia, que es bueno ya como opinión, que es bueno analizarla bien. Ha demostrado que lo que decían en la fase anterior era falso, que la regla de oro, la política fiscal, la política antiinflación, la austeridad, todo eso era una política falsa. ¿Por qué era falsa? Porque en la pandemia se han aprobado los fondos estos nuevos, Next Generation, que significan, antes, el dinero que aportaba la Unión, si era de endeudamiento, tenía que pagarlo cada país. Ahora la deuda solidaria significa que se integra en el presupuesto de la Unión y lo pagan el conjunto de países a través de estos fondos. Eso es un cambio total. De tal manera que, aunque no estemos en este debate, hay partidos, entre ellos el que yo voy a votar, ¿sabéis cuál es?, que decimos, hombre, si se ha demostrado que eso funciona, ¿por qué vamos a volver a las políticas de austeridad? Que fueron terribles. Acordaron la política de austeridad, ¿no? Entonces hay que cambiar la política fiscal, hay que cambiar una serie de cosas. De verdad que termino ya. Se pide cosas, bueno, ¿quién vota al Banco Central Europeo? Es una de las columnas de la política monetaria, no la única. ¿Quién vota al Banco Central Europeo? Nadie. La troika que decíamos. No lo vota nadie. Entonces no tiene, eso es lo que se llama que la Unión, cuando le pedimos cosas que no es, hace muchos años decíamos desde la izquierda que tiene un déficit democrático. El Parlamento no es el que legisla, aprueba los presupuestos y 4 cosas más. El que legisla de verdad es el Consejo, no confundir Consejo Europeo, que son los jefes de Estado, la reunión de los jefes de Estado, que tampoco legislan, marcan la orientación de la política general de la Unión, con el Consejo de la Unión Europea, que son los consejos de ministros. Eso sí legislan, eso legislan. Como si se reuniera el Consejo de Ministros de España y aprueba las leyes, fijaros, Y después la Comisión, que también aprueba un montón de directivas. Las directivas equivalen a los reglamentos y los decretos de España, que sabéis que tienen un poder de decisión impresionante. Claro, toda esa producción legislativa, si no tiene la del Banco Central Europeo, la que estoy diciendo del Consejo de la Unión, la de la Comisión, si eso no tiene un funcionamiento democrático ni un control democrático, es lo que se llama un déficit democrático. Y a veces le pedimos a la Unión cosas que su nivel de desarrollo pues no tiene. Por eso los partidos de izquierda suelen plantear, con razón, avancemos en democracia de la Unión. Pero claro, para avanzar en democracia de la Unión, que se decida sobre las políticas económicas, falta fuerza, ¿no? Sin fuerza no. Y parece que está asomando un peligro está asomando ahí, que es que la derecha clásica, el liberalismo y la democracia cristiana, porque es la derecha clásica de Europa, está viendo ya la posibilidad de juntarse con una parte de la ultraizquierda que dicen que no son tan malos. De la derecha, perdón. Con la Meloni, se llama la Meloni, y la presidenta de la Comisión
es del ala más derechista de la CDU, porque la CDU sabéis que es una coalición también entre demócratas cristianos y conservadores clásicos, ¿no? Liberales a ultranza. Entonces ahí hay también un peligro, porque claro, la gente puede decir lo que quiera, la gente no vota porque ve Europa muy lejos, pero yo creo que la opción más grande que se puede hacer es que Europa está en el último rincón de tu pueblo, en el último rincón de tu ciudad, porque infinidad de cosas que se deciden allí llegan al último rincón. Europa está aquí, no está allí, pero la conciencia española, efectivamente, quizás por los largos años de dictadura, es que Europa era una cosa y España era otra. Europa es esto, donde estamos ahora mismo, y nos está influyendo, están legislando sobre nosotros y están decidiendo sobre nuestras condiciones de vida y de trabajo. Y la conciencia del pueblo no es. Europa está aquí, no está allí, no está en Bruselas, en Luxemburgo ni en Estrasburgo, está aquí en cada uno de los países que la formamos, ¿no? Bueno, espero unos datos y unas opiniones. No, yo lo que quería decir es que tú decías antes que de dónde venimos, cómo empezó. Europa, la pata gorda de Europa, el inicio de Europa es un inicio económico, la comunidad de todo lo que mueve Europa y el resto del mundo es el dinero. Pero en Europa tenemos problemas muy gordos que no son ni económicos, conllevan cuestiones económicas, pero que son problemas de humanidad, como es la inmigración, por ejemplo. 2 millones de turcos en Alemania. No sé cuántos marroquíes habrá en España. No sé cuántos ciudadanos de tercera y cuarta generación ya hay en Francia de origen magrebí que cada 2 por 3 montan un pollo porque los tienen marginados, los tienen poco más o menos cacinados como estaban los judíos en el gueto de Varsovia. Yo creo que tú decías antes, que los políticos no nos explican qué es lo que quieren de Europa. Yo creo que somos nosotros los que le tenemos que decir a los políticos lo que queremos que sea Europa. Que está muy bien todo esto del dinero y del comercio libre, todo eso está perfectamente. Pero que Europa son 400 y pico millones de habitantes y que esos turcos que viven en Alemania, esos ciudadanos europeos de origen turco, los magrebíes o los franceses de origen magrebí o los españoles de origen marroquí, son españoles, son europeos y no se les tiene que votar, o sea, lo tienen, hay mucho racismo todavía con eso. Eso yo creo que sería una de las cosas, para mí, de las más importantes que habría que recriminar a los políticos. Eso tiene, aparte de la parte económica que puede tener, tiene también una parte importante que es la cultural. Yo creo que esto es lo que hacen los inmigrantes que llegan a Europa, lo que hacen es aportar cultura y aportar conocimiento, ¿no? Eso yo. Sebastián. ¿Me toca ahora? No, hombre. Es que he hecho un documento, no sé si se lo ve. Sí, le he comentado que está colgado en la web y también los programas que han mandado, aunque... Para mí es fundamental el tema económico, como se señala ahí, es un tema muy amplio, el tema de Europa es un tema muy amplio, pero vamos a ver si hay algunos aspectos que se están económicos. Dada cualquier elección es una expresión de lucha de clase. Entonces, hay que tomar posición. Entonces, ¿cómo está la seguridad? Uno de los aspectos es el tratado de estabilidad. El tratado de estabilidad que hace que todos los países pues, tengan un libro en el documento aprobar una legislación que va a recortar los derechos de la clase obrera y los
el problema de que se deroga el tratado que hace posible eso. Aquí en España, en Europa eso, y en España, la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que es la paz de democracia que está sobre nosotros y que parece que la Unión Europea quiere retomar la libertad. Entonces hay una responsabilidad, así que creo que la izquierda debe, en su conjunto, debe trabajar porque yo creo que hay alguna gente, algunos líderes que plantean que se simplifique, pero derogar no es eliminar. Derogar no es eliminar. Yo creo que son muchas páginas que tienen un problema muy generalmente. En cuanto al tema, para mí hay algo fundamental también, la forma de gobierno. Hemos dicho que el Parlamento Europeo no tiene pesos específicos, pero en España pasa igual. En España yo estoy porque la forma de gobierno es de gestionar, gobierno gestor, no es redistribuidor de la renta. Yo hago esa distinción. Con el primer gobierno, eso es Podemos, se avanzó en la distribución de la renta. Ahora está Podemos, parece que ojalá se siga en esa línea. Ojalá se siga en esa línea. Pero a nivel europeo va a ser igual. A nivel europeo se gestiona lo que las grandes multinacionales, los contribuidores, toda esa gente, son los que dominan a nivel europeo, gestionan, no redistribuyen. Y si el distribuye es de los dineros que tienen los mismos países. En vez de generar eso, aunque hay cajas también de Costa Rica, hay también muchos gobiernos honestos. Hay empresas que veneran el planeta, pero ahora son los más defensores del clima, del medio ambiente, del sol, etc. Y por ahí van mis reflexiones. Y luego, otro tema de las migraciones, el último, el pacto de migración y asilo que se ha aprobado por el PSOE y el PP en Europa, es una tema, eso lo que hace es empeorar todavía las condiciones de los migrantes. No sé si querer leer todo lo que supone, hicimos un ciclo de silencio, todo lo que supone eso. Para mí esas son cuestiones fundamentales, lo económico, el control de la frontera, y luego también el tema de marítimo, que se ha hablado, dependemos de la OCA, Estados Unidos, no tiene una política de defensa común. Y ahora hay una cuestión también es que a nivel internacional, hay que situarse, estar entrando dentro del panorama China, eso ya son geopolíticos un poco más. En fin, por lo pronto digo Y es que cuando lo que ha dicho el compañero es esencial. O sea, el tema de las migraciones es un problema eterno, porque acabo de leer un libro que me ha impresionado muchísimo, que es sobre el esclavismo. Y había que empieza fundamentalmente con el problema de los indígenas en América, con las normas que da Isabel la Católica, que era muy poco religiosa y muy poco cariñosa con el personal en general, que decía que quienes no se convertían allí eran antropófagos. Y resulta que resultaron muchos antropófagos cuando había muy poquitos. Bueno, pues todo eso avanza y desgraciadamente en España, en la ley, el esclavismo y la trata de blancas
se acaba en el 1890. ¿Y sabéis por qué se acaba? Porque los países europeos se habían reunido y decían que tenían que ponerse de acuerdo para ver cómo se repartían África. Y obligan a España a que entre por el aro porque los otros, desde hacía mucho tiempo, habían terminado y las plantaciones ya no le eran rentables, que les resultaba más tener a los esclavos, ya no esclavos, sino contratados, pero ya en una situación más presentable. Cuando se hace aquello, ya por fin entran y se reparten África. Ya vi en los países casi del norte, repartidos casi con regla, como están. De todo eso, las conclusiones es que los países que se asoman al Mediterráneo, Sudáfrica y muy poquito más se han desarrollado. Pero sigue, ahora ya no hay esclavitud, pero que se lo digan a la población del Congo es belga. El Congo es belga, allí el rey Leopoldo hizo los mayores crímenes del mundo. Y tenemos esos dos continentes en el que se mantiene flujo de ida y vuelta, África y América, y tenemos ese gran, como dice el compañero, el problema no solamente europeo, sino mundial, porque ahora incluso las prospecciones que se hacen sobre la natalidad, efectivamente Asia empieza a decrecer. Ya Rusia ha quitado la regla de hijo único. Ya India tiene más población y entonces están cambiando las cosas en ese sentido. Y la proyección es que África va a tener población para cubrir las bajas que tengamos en Europa y en el mundo mundial. Y claro, eso no queremos entender que en este mundo que no tenemos más que ese, tenemos que buscar la manera de coexistir, de convivir y que un poco lo económico se someta fundamentalmente a ese humanismo, la solidaridad entre el conjunto de personas del cómo hacer. Ese es un poco. Con respecto a lo demás, sí, lo triste del caso es que nos ha dominado muchísimo lo económico y en la construcción de Europa yo me acuerdo permanentemente de Anguita. Aquí sigue dominando la economía, porque, como se ha dicho bien, no solamente Maastricht, sino la continuación de la aplicación de las reglas de Maastricht, es la que tienen, y el control fundamental lo tienen la economía. Y de lo que nos hemos enterado de Europa es principalmente cuando queremos también limitar las producciones agrícolas, cuando han salido los tractores a la carretera. ¿Vale? Tendríamos que ver. Y después de todo eso, porque en Europa también tenía una proyección magnífica en el sentido ambiental, y cuando se quiere arreglar un poco la agricultura, se le dice que no sigan haciendo barbaridades con los herbicidas y con todo lo demás. Bueno, pues como ha salido el tema de los tractores a la carretera, y lo que se ha hecho es fundamentalmente tratar a los ricos y los pobres, a los que cuidan la tierra, como a los que la esquilman, pues nos hemos encontrado que para que no sigan esta gente en la carretera, lo que se le ha hecho es aceptar que sigan maldiciendo, envenenando la tierra, como solución inmediata. Y claro, ese es el problema, que como bien se ha dicho, estamos en Europa. Y esta Europa es precisamente que si sigamos echando veneno, si no intervenimos más allá del sector primario y lo demás, nos duran tres afectados. No, a título informativo, es decir, que lo digo porque creo que conozco bien el tema por cuestiones familiares. El 90% de los empresarios que cultivan en el ala marroquí son españoles, Ojo, y la no empresa, se olvide eso. La empresa, claro. Sí. Nada más que eso. A ver, vamos a ver. Yo de Europa voy a decir lo que yo veo y mi experiencia. Yo veo que en Europa hay unas raíces
fuertes de derechos humanos, de democracia, y que a nosotros estábamos deseando abrirnos y nos han ayudado mucho. Pero han pasado algunas cosas en estos últimos años que a mí me han dejado como tambaleando. Por ejemplo, cuando ha habido gobiernos en América Latina que han querido dar un cambio a esos poderosos que durante tantos siglos han tenido el petróleo, las tierras y las siguen teniendo, en algunos momentos, no toda Europa, pero la Europa que más ha levantado la voz se ha puesto del lado de los tiranos. Es decir, ¿qué ha faltado? Por ejemplo, con Guaidó en Venezuela. No se han dedicado, algunos sí, por ejemplo, de los de Podemos, Pablo Iglesias y algunos más de izquierdas, sabían lo que pasaba. A Chávez lo envenenaron, porque Estados Unidos no podía consentir esto. Entonces, a mí me dolió mucho que enseguida dirigentes europeos aplaudiendo a Guaidó, sin más, cuando con un poco que hubiera, y a lo mejor lo sabían, que era un impostor, porque que querían los acuerdos comerciales que había hecho Chávez echarlos atrás. Digo lo mismo con Ecuador, digo lo mismo con Brasil. Entonces, esa falta de Europa, de la Europa que tiene que estar ahí, a mí me duele, porque sé que hay gente muy preparada, igual que a Guatemala, ha habido parlamentarios europeos que le han echado una mano durante mucho tiempo. Entonces creo que eso es algo muy grave, porque el mundo, si no lo democratizamos más, pues ¿dónde vamos? Después, con la crisis de 2008, pues Europa nos estranguló. A ver, si como decís los que entendéis, había dinero, ¿por qué nos hicieron padecer tanto? ¿Que no nos levantamos? ¿Que tenemos más desigualdad? Yo no sé en otros países, pero España lo estamos viendo, no terminamos, al contrario, hay más desigualdad. Entonces, eso no lo puede hacer Europa, eso, yo no sé cómo se haría eso. Después, con los emigrantes, en la guerra de Siria, aquello fue y sigue siendo terrorífico. ¿Cómo Europa consiente? Claro, a los gobiernos de cada país hay que respetarlos, pero hasta el punto de que vaya contra lo que es prioritario en Europa, lo que han sido los derechos humanos, cuidar a la población, que los tuvieron tirados por ahí todo el invierno, poniendo fronteras. Eso nos ha dejado muy descolocados. Y otra cosa que se me ha olvidado, no sé qué iba a decir. Bueno, pues lo que habéis dicho también, los lobbies en Europa, es que parece que a Europa hay que ir a sacarle y que luego no nos escuchan demasiado. Lo que habéis dicho estoy de acuerdo, que los nuestros nos explican muy poco qué se hace allí en la Unión Europea. Menos mal que algunos así que tienen más mentalidad de pueblo, de vez en cuando cuelgan alguna cosa de las que allí defienden. Entonces yo creo que últimamente la derecha, con esto de Palestina, es que esto es sangrante. Lo de Alemania, vamos a ver, que el holocausto y todo eso, pues bueno, estuvo muy grave. Alemania pidió 40 perdones, ha tratado de tener buena amistad con los judíos, pero ahora mismo Alemania, Francia y luego quizá Europa, la impresión que tenemos desde la entrada en la OTAN, bueno, nosotros ya estábamos aliados desde las bases, pero que todo lo que diga Estados Unidos, boca abajo. No es posible recuperar una Europa que sea autónoma en muchas cosas. Ahora el militarismo, que se puede estar dando tanto dinero a Zelensky, que yo no sé si vale mucho o poco, a mí me parece que es muy mal político. Y yo qué sé, estas guerras, ¿hasta dónde? Yo qué sé, yo quiero ser Europa, a mí me gusta, yo no quiero cerrarme como nací y crecí, ni hablar. Y me gusta Europa y creo que hemos ganado mucho, pero que hay que cuidarlo un poco más, y más ahora con esta derecha que tenemos. No se hace todo eso.
Sí, bueno, yo recuerdo que cuando estudiaba yo la carrera, un curso que teníamos de historia, y hicimos, el grupo mío hicimos un trabajo sobre el mercado común, claro, estoy hablando del año 75-76, y el profesor, que era apañado, muy comprometido, pues hablando de la aspiración que teníamos todos a entrar en Europa, porque Europa nos parecía, entonces, claro, después recuerdo que cuando llegaban los ecos del mayo del 68, yo entonces era muy pequeña, pero claro, nos llegaron después, y las personas que habían estado allí, españoles que habían estado allí, para hacer algunos testimonios del mayo del 68, y decían, madre mía, cómo vivieron, cómo pudieron hacer los jóvenes una revolución de esas características cuando aquí estábamos en una dictadura terrible, ¿no? Para mí Europa era una aspiración. Y además una de las expresiones que acuñamos en el partido era la Europa de los pueblos. La Europa de los pueblos. Luego, a partir del Tratado de Maastricht, eso pues ya fue cuando empezamos a hablar y a decir que no queríamos la Europa de los mercaderes. Pero claro, decía Virgilia, ¿qué ha pasado en estos años? Pues lo que ha pasado es la sucesiva vuelta que tuvo el cambiado del capitalismo. Y al mismo tiempo el abandono de la ideología. Porque sabéis que en los años 80 pues parecía que aquí ya no había ideología, que habíamos llegado al mejor de los mundos, que la democracia solo podía ser capitalista y bueno, y que no merecía la pena pues luchar por determinadas cosas que mucha gente pues llevaba muchos años, muchas décadas, incluso siglos luchando, ¿no? Yo sigo pensando en Europa, pero claro, también me da un poco de pena, como decía Virgilia. Otra cosa es que las elecciones todas nos cogen lejos, no pensemos, es verdad que la elección europea pues nos coge incluso más lejos, pero tenemos testimonios de representantes del Parlamento Europeo que han hecho una gran labor. Una gran labor. Yo recuerdo cuando estábamos con lo de todo lo del Alzheimer, del olivo y demás, no sé si alguno recuerda a Salvador Llobet, este hombre vino a Jaén no sé cuántas veces, hizo un trabajo encomiable, ¿no? Pero digo que todas las elecciones nos cogen bastante lejos. Y de hecho hay mucha atención en todas las convocatorias electorales, pues Europa quizás todavía un poco más lejos. Y como además los debates se hacen ya casi todos en las redes, pues que muchas veces que parece que no hace falta ni siquiera, yo estoy contentísima de que esta asociación siga funcionando y que nos sigamos viendo, más o menos, pero que lo veamos. Pero en fin, que eso es verdad. Pero digo que yo sigo apostando por Europa, soy Europa, Linares Europa, evidentemente, y todo lo que se pueda avanzar en derechos en Europa y que nos competan a todos, en derechos, en libertades, en feminismo, pues yo creo que tenemos que apostar por todo eso, ¿no? Y de hecho muchas cosas que hemos discutido aquí porque venían directrices europeas, por ejemplo el feminismo, no lo olvidemos. Había cosas que aquí no se hacían y que copiábamos de lo que se estaba haciendo en otros países, incluso de lo que se veía en el Parlamento Europeo, ¿no? Entonces tampoco minimicemos todas esas cosas porque yo creo que todo es importante. Por ejemplo, el intercambio de edad de estudiante universitario en los programas de Erasmus me parece muy interesante, que la gente salga, porque en mi época no salíamos a un país europeo así por la buena, y ahora pues muchos estudiantes puedan salir, que otros vengan aquí, que conozcan todo esto, en fin. Pero sí me da pena, como decía antes Virgilia, hace poco creo que, no sé si fue Borrell, quizás estoy hablando de memoria, dijo que vivíamos en un jardín, que Europa era como un jardín. Y bueno, vamos a ver, es verdad que si lo comparamos con el resto del mundo, como ha dicho Luis, pues es que en Europa es donde hay un Estado social, más o menos consolidado, por el que tenemos que pelear, que tenemos que seguir avanzando, pero que en otros países, bueno, ahora viene aquí Milei y dice que en la justicia social es una aberración y sigan tan tranquilos. Entonces, aquí sí hay un Estado social, pero no podemos tampoco conformarnos, no conformarnos, sino pensar que esto es una cosa que hemos conseguido, porque también se ha conseguido expoliando a otros países de otros sitios. Entonces, también tengamos en cuenta eso. Pero además yo creo que Europa, precisamente porque tenemos esas condiciones, tiene que abrirse a otros países del mundo. No puede poner muros, sino que tiene que poner puentes para que la cultura pues, vaya y venga de Europa a otros países. Y yo creo que en todo eso es lo que tenemos que seguir avanzando. Veamos los programas que más nos interesan y tienen más en esa línea, evidentemente. Yo también tengo mi voto decidido, como podéis imaginar, pero que es verdad que tampoco podemos demasiado complacernos en que tenemos una situación muy buena cuando hay otros países que están mal y tenemos una obligación moral y solidaria también con esos países y no podemos mirar para otro lado. Yo pienso que la esclavitud sigue. Una esclavitud moderna, pero siempre la esclavitud.
Aquí en España quizás no tanto, pero en otros países sí, y muy brutalmente. Entonces eso es contra lo que tenemos que luchar siempre. Yo iba a decir que haya palabras, bueno, me la ha pedido Sebastián, pero ahora pedimos. Has abierto tu intervención, Ana, con una palabra que a mí me parece que es la que justifica todas estas cosas que estamos viendo, que ha dicho, era el mercado común. Y no olvidemos que precisamente la Unión Europea nació como un tema económico de hacer un mercado común, que estamos llamando eso del carbón de acero, y ese espíritu de defender el mercado por encima del socialismo y de lo social, y defender la economía y los beneficios empresariales por encima de los beneficios sociales, eso es una seña de identidad, sangre y fuego que tiene la Unión Europea. Y es así actúa, y eso es sangre y fuego. Por lo tanto, eso justifica lo que decías tú, decir, pero ¿cómo apoyando a Guaidó? ¿Y cómo no defendieron la democracia que había en Venezuela? Porque ellos no lo entendían ni como democracia, porque era un sitio donde privaba lo social sobre lo económico, y por lo tanto, con eso no apuestan, sobre esa. Y eso lo tienen clarísimo, y está ahí. Lo segundo, y yo me parece muy interesante, yo lo había dicho, y creo que debería ser uno de nuestros mensajes de él, es que Europa es esto. Europa somos nosotros, que no es algo que es de fuera, como que pilla lejos, entonces no voto, uy, aquello. No. Europa es esto, y lo que se decide el día 9 son cosas que afectan a España, ¿no? De forma, hay también un tema bueno, que quizás no lo hemos mencionado, me parece interesante en Europa todavía, que es la defensa del medio ambiente. O sea, el haber intervenido en esto en Doñana y tal, desde venga, a ver qué va a hacer usted, y el defender los espacios naturales, y el defender los patrimonios históricos, y los patrimonios, a mí me parece algo todavía positivo en Europa. Pero siempre, todo eso es siempre que el excedente de beneficio le permita, porque si no, no lo van a hacer. Europa es además, no es algo, yo creo que ya lo hemos dicho, no es algo tampoco que tenga de cierto modo una vida propia. Primero, por las limitaciones, que son muy interesantes los datos que habéis dado sobre el número de funcionarios y tal, que es una cosa, no estamos hablando de un macroestado, sino de una mini administración. Y Europa al final es la suma de lo que hagamos los distintos países. ¿Por qué avanza la derecha en Europa? Pues porque avanza en Italia, avanza en Francia, avanza en no sé qué, tal, y avanza en España, y avanza incluso en Portugal, porque a veces la transición se hizo muy mal. En Portugal hicieron una revolución y tienen Sega en el Parlamento con más porcentaje de votos que tiene aquí vos. Por lo tanto, no es el origen, sino lo que luego tú mantienes en el día a día. Esto es muy importante. Lo que hacemos en el día a día, ¿no? Por lo tanto, no echemos la culpa a nuestros padres por firmar no sé qué, sino porque tenemos que estar luchando hoy por lo que. A mí, yo creo que yo voy a ver los programas que están colgados en la web y que nos ha mandado Sebastián. Yo creo que en realidad el programa de Europa debe ser el programa de España. Yo que defiendo en España, una España social, con más derechos, con no sé qué, pues eso es lo que tengo que ir a defender a Europa. No necesito un programa europeo. A ver si quiero decir que no es necesario, en cierto modo, leer lo voy a leer porque sí que me parece conveniente, pero que no es necesario leer el programa europeo de Podemos o de Sumar o del PSOE. Lo que defienden aquí es lo que tienen que ir a defender allí. Un mundo, o sea, mayor justicia social, no menos, como dice mi ley, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso, y por eso yo creo muy importante las elecciones, y Europa, pues dentro de ese marco de que lo que está triunfando es el neoliberalismo, bueno, vamos a intentar cambiarlo en España para que además los que vayan de España allí también se intente cambiar en Europa y se intente dar respuesta a esas cosas. Yo lo veo en ese sentido y me parece muy importante la aportación de Europa somos nosotros, no los que estamos aquí. Sebastián y luego Juan. Y hablando en el tema de las influencias que tienen las decisiones que toman en Europa económica en relación a los factores económicos, pues resultados son disfrutados, ¿no? Porque hizo que el artículo 135 de la Constitución se modificara para pagar la deuda antes que los gastos sociales. Y la ley que desarrolla eso. Más importante lo que no solamente a nivel estatal, sino a nivel local, a nivel de autonomía y en general. ¿Quién no se acuerda de la problemática que hubo cuando Sánchez Mato en el Ayuntamiento de Madrid redujo la deuda a 100 y pico millones, que fue, quiero recordar, y la polémica que hubo con Montoro, el ministro de PD Montoro, porque no quería
gastara ese dinero en inversión. Eso había que llegar a pagar de él. Es un cargo que también ha dado lado también, creo que le pasó en Barcelona. Era muy importante cuando hablamos, cuando se habla en el Congreso, la regla del acto. Estamos acostumbrados a esto, eso ya sin naturalista. Sí, la regla del gato, el toque del gato, bueno, pues tiene que ser no sé cuántos miles, no, es que si no cumplimos con Europa. Se habla de todo eso, se está incidiendo en todas esas cuestiones. ¿Y qué pasa? Porque la sociedad civil pues, no está concienciada, porque a mí me gustaría que algún día hubiera una buena general con un presupuesto justo, equitativo y etc. Ahí pasa como con todas las cuestiones del nacionalismo de la clase obrera, que están muy alejados de la base, solamente está un poco en el cuadro, pero no está en ese aspecto de la economía básica. Me parece a mí que no es por eso de digo, resaltar su importante, porque luchar contra esa ley, además esa ley, lo que haría unificar la luchar a favor de la sanidad, la educación, la pensión, etc. Unificaría la lucha, pero toda y de todos los partidos de izquierda, porque no que había la izquierda del PSOE. Yo creo que sería un punto muy importante, luchar contra la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, eliminando eso el artículo 135, que es importante, además se puede derogar con mayoría absoluta, 276 votos. Salió por 190 y tanto, se votó en contra del PSOE, pero fue por la dieta, porque cuando aprobaron la modificación del artículo 135, porque claro, se quedó el que el déficit estructural sería el 0,4%. Yo creo que está es un error, precisamente el 135 se hizo y él se lamenta, esto es Zapatero. Sí, la modificación es un 200, un montón de otros, superior a los 300, que me refiero a la ley orgánica. De manera que era que verdaderamente desarrolla. Si yo debo que esa ley no tiene sentido, no sé si me entiendes. Y entonces, por un motivo, sí, voté en contra, pero fue por abierto, porque lo que hizo el PP con su mayoría absoluta es el déficit estructural va a ser cero. En vez de 0,4 que se quedaron los dos cogidos de la mano para meter la modificación. Y eso fue por la dieta, pero que ojalá Pedro Sánchez se convirtiera, ¿no? Y no se me dudo. O sea, lograron encontrar, pero fue por la dieta, porque no se salió el déficit estructural 0,4 que era lo que mataron. Bueno, ha habido varias intervenciones en las que habéis empezado diciendo que bueno, no soy europeísta o me siento europeísta, o a pesar de que puedo ser ingenuo al principio, pero bueno, yo soy europeísta desde hace mucho tiempo. Pero analizando un poco mi trayectoria en relación a Europa y lo que veo alrededor, es que yo creo que, aunque aquí nos podamos definir que en Linares somos europeos, porque somos andaluces, porque somos villaneses, pues somos europeos a la vez. Pero quizás no hagamos el esfuerzo de sentirnos europeos integrándonos un poco más en Europa, ¿no? Yo voy a poner algunos ejemplos. Ana ya ha puesto uno que es el tema del Erasmus, ¿no? El Erasmus me parece a mí que es un acierto impresionante de intercambio generacional, de gente joven que se va a Europa y que vienen de Europa aquí, muchísima gente, ¿no? Y conocen otros países, conocen otras realidades, y yo creo que esos lazos son una forma importante de reforzar la conciencia y la ciudadanía europea, ¿no?
Quizás a nosotros ya, más adultos y tal, nos cuesta mucho trabajo, pero se pueden hacer cosas todavía. Se pueden hacer cosas. Yo voy a dar alguna pista solamente, a quien quiera, porque se meta por ahí en las redes y vaya buscando. No hace mucho, no hace mucho, quiero decir, con 20 o 30 años, pero también éramos adultos ya, pues desde el colegio tuvimos contacto con colegios de otros países, de Finlandia, de Suecia, de Grecia, de Italia y tal. Montábamos proyectos, nos reuníamos allí, ellos venían aquí y trabajábamos en común durante un año en un tema que determinábamos y nos permitía conocernos un poco más. Hasta el punto de que cuando nosotros analizábamos alguna de aquellas cosas de forma coloquial, informal, ¿no? Decíamos, oye, pero es que sí, fulanito, había un sueco que era un tío cachón, estaba todo el rato contando chistes, en inglés, pero todo el rato contando chistes, diríamos, este era andaluz, de Suecia. Es decir, que somos mucho más parecidos de los que nos creemos. Cuando no salimos, cuando no visitamos otras culturas, nos creemos gente muy diferente. Y sin embargo, los griegos. Con los griegos, cuando estuvimos en Grecia y estuvimos conviviendo con ellos, pues eran como nosotros, eran los andaluces del Mediterráneo. Es que íbamos de tapas como aquí en Linares, como aquí en la costa, a los chiringuitos, ¿no? Es decir, y eso es importante, conocer cómo se vive en otros sitios para consolidar la ciudadanía, ¿no? Pero no solamente eso, nosotros aprovechamos, ya digo, éramos simplemente un claustro de maestros. Es verdad que me movía un poco, era yo que estaba en la dirección y me tocaba, ¿no? Pero fuimos a Europa 2 veces, es decir, fuimos a Bruselas 2 veces. Nos movimos para que los diputados, los eurodiputados que había aquí en la zona, en Andalucía, incluso en Linares, había uno de Linares, uno del PP, del PA, que no me acuerdo ya cómo se llamaba. Sí, Bautista. Ojo, Bautista, como había sido alumno de nuestro colegio y tal, pues entré en contacto con él y le dije, oye, a ver si tiene la posibilidad, de que estamos interesados, le hemos puesto al colegio el nombre de Europa, el colegio de Europa, a ver si tiene la oportunidad. Oye, pues estuvimos allí en el claustro, nos fuimos allí a Bruselas y estuvimos 2 días. Claro, estuvimos conociendo el sitio que dice Luis, ¿no? El Parlamento y los funcionarios, porque además estuvimos reunidos con los funcionarios, no con los políticos. Nos dejaron, nos asomamos allí al Parlamento, vimos los debates que había allí, pero bueno, rápidamente lo sacaron y nos reunieron en una sala con un funcionario que recuerdo que dijo que hablaba 9 idiomas, es decir, un alto funcionario de allí, de Bruselas, de la Unión Europea. Bueno, y nos explicó un poco en qué consistía la Unión Europea, y fue una experiencia muy interesante. A los pocos años después lo repetimos también con otros, conseguimos otro viaje y tal. Pero además de eso, y de lo que decía Ana con respecto a los Erasmus, actualmente hay redes de ciudadanos, de ciudadanía europea, hay redes en que podemos entrar en contacto con ellos. Por ejemplo, estoy con redes progresistas, a se definen, y por lo que yo veo publican, son redes progresistas que están diciendo, vamos a borrar que se nos comen esta gente, que se lo echan encima, ¿no? Y se están moviendo y están organizando actos en un montón de ciudades, no solamente de España, sino de toda Europa. Entonces, que como ciudadanos europeos tenemos también la obligación de procurar un poco entrar en contacto con aquellos colectivos. Últimamente, por ejemplo, hemos recibido información a través de Ildefonso de los propios pensionistas, ¿no? Ha habido con colectivos europeos. Es decir, que podemos encontrar vías de comunicación, redes. No hablo de redes sociales, que yo cada vez soy más crítico. No la porquería que estoy viendo en las redes sociales, pero hay otro tipo de redes que se pueden establecer entre ciudadanía que nos ayudaría a consolidar un poco esa conciencia de ciudadano europeo. Antonio y luego Luis. Sí, a mí me preocupa, yo también me siento mal por haber visto que Tolstoy se aleja, que Dostoyevsky, que Chekhov y que Gorky, desgraciadamente por esta serie de cuestiones, están cada día más lejos. Incluso siento también un desastre la ley de Bolonia de Europa, que ha impedido que hubiera proyectos más europeístas y que sería meterle mano, por ejemplo, a la farmacia y a toda esa serie de cuestiones que están haciendo multinacionales al margen de...
Entonces, y luego hay otra cosa que de verdad hay que hacer de la necesidad virtud. Vienen las elecciones y en torno a las elecciones viene también fundamentalmente la guerra. Yo he escuchado a dos y he leído a dos personas importantes en el sentido de tratar la guerra. Uno es Pedro Baños y otro es Ayala. Pedro Baños, que es un coronel, que tiene un que se llama la Casa del Coronel o el Canal del Coronel, y él, pues, en principio no tenía por qué ser de izquierda, pero dice, yo soy español y soy militar y me preocupa la defensa de España. ¿Y cuál es el porvenir de España en el contexto en que estamos? El porvenir de España en el contexto de España sería defender España y defender Europa, que está eso. Entonces, él se había manifestado siempre a favor de una Europa que se organizara y tuviera, incluso empezar, como dice también Ayala, que es otro coronel, que dice que en vez de empezar con más dinero, empiece a ponerse de acuerdo los ejércitos y las posibilidades que tiene Europa para tener, en principio, sin más gasto excesivo, tener una Europa que se sienta defendida en ese contexto. Y yo, desde luego, y hay otra serie de cosas que son importantes. La ley Mordaza. O sea, cuando estamos hablando de luchar, estamos en una situación completamente distinta. Yo acabo de empezar este libro que se llama Mano Dura y habla de los estados policíacos, que llegas también al tema de la ley Mordaza, que es el que nos tiene frenados en un montón de cosas, y es ahí donde tenemos que entrar, y es el tipo de lucha, de rebeldía frente a cosas que parecen insustanciales, pero que están planteadas aquí. En la primera introducción que habla, dice, Orwell se equivocó. Efectivamente, Orwell, aquello del Gran Hermano, o 1984, se lo atribuía en principio al estalinismo y lo demás. La introducción de ese Estado que nos hace solitarios, insolidarios y lo demás, está metido por canales muy civilinos y está avanzando completamente. Y es imprescindible, de verdad, que nos... Porque ya las clases tienen una línea sinuosa en la que estamos enfrentados muchas veces y solo por ideología o por intereses, y a veces en contra de nuestros propios intereses. Entonces sí que es verdad de entrar en todos los entresijos que tiene Europa para, desde el poder, controlar competencias que pueden ser perjudiciales para el conjunto de Europa. Y eso me parece que hay que entrar en ese tipo de componentes de la sociedad es importantísimo, y saber cómo va desde Europa a España y a Europa. Luis. Bueno, es que quería hablar algo, a mí lo del debate yo ya hablé antes, pero, y no iba a hablar más, pero quiero decir algo de parte de estabilidad. Porque, vamos a ver, claro, ¿recordáis cuando también decían que el plan de los 15.000 millones de inversión en Santana no era posible, porque lo impedía la Unión Europea también eso? Porque estamos en una fase del capitalismo neoliberal, no en el capitalismo monopolista, que era otra fase anterior. A pesar de eso, Europa es una isla en el mundo del capitalismo, es una isla de verdad. En España, casi el 40% de la economía es sector público, del Estado, de la autonomía y de los ayuntamientos, casi el 40%. O sea, es una intervención considerable, estamos hablando de muchísimo dinero, es una isla. Pero el pacto de estabilidad, estoy de acuerdo con la primera parte que dice Sebastián, pero quiero hacer una matización. Ahora mismo no se está aplicando desde la pandemia. Entonces, vamos a ver, se puede prever que se restablezca. Y lo que quiero decir es que aprovechemos, como se trata de los programas, pues los fondos Next Generation, como se llaman, los fondos actuales que vienen, dan igual el nombre, son contrarios al pacto de estabilidad. Porque el pacto de estabilidad obligaba a un nivel de deuda de cada país y a un nivel de gasto público, para no aumentar el déficit público. Aumentaba, estaba tasado, no puede usted pasar del 3% de deuda, de no sé cuánto del déficit público. España ahora está disminuyendo la deuda, mirá, porque las políticas todas no son iguales, aunque estemos dentro del capitalismo.
de lo que se trata es que mañana no se va a acabar el capitalismo, seguramente, y pasado. Entonces, los programas también para mí, que aspiro, como sabéis, no, creo que no hay duda de que soy de izquierda, aspiro a que cada uno reciba según sus necesidades y aporte según sus posibilidades. Esa es la utopía máxima a la que yo aspiro. Y sabéis que es de Lenin, esa pero los programas, si queremos hacer política y no hablar de política, los programas tienen que ser creíbles y aplicables, en la dirección que apunta hacia esa utopía en no sé cuánto tiempo. Y entonces lo que yo quiero decir es que actualmente España está disminuyendo la deuda y disminuyendo el déficit público. ¿Por qué? Porque la actividad económica es muy fuerte y la recaudación es muy fuerte. Por eso. Entonces, por ejemplo, yo digo una cuestión. En el programa de Sumar, permitidme que no digo Sumar, en el programa de Sumar está lo siguiente. Los fondos Next Generation hay que hacerlos permanentes, porque se ha demostrado que es viable. Pero la diferencia de esos fondos a los anteriores, fijaros la diferencia es que estos fondos, España va a recibir en un periodo de tiempo 170.000 millones de euros, muchísimo dinero. Esos fondos no los va a pagar España solo, se consolida en el presupuesto de la Unión, lo pagan todos los miembros de la Unión, y además lo pagan cada año un poquito, en el sentido de que se consolida en el presupuesto de la Unión. Eso antes no era posible. Eso era posible con la regla. Entonces, el pacto de estabilidad ahora mismo está en stand-by, está suspenso. Y es verdad lo que dice, yo no es que esté en contra de lo que dice Sebastián, sino que quiero intervenir, pero parece que es bueno aplicar esto, ¿no? O aclararnos entre todos nosotros. Puede haber, claro, estamos en la fase de capitalismo neoliberal, la tentación de volver a poner el pacto exterior a la regla de gasto, bueno, con esas características que teníamos antes. Y después yo quería decir otra cosa, pero hay reformas que hay que decirlas. Por ejemplo, hay que acabar con los paraísos fiscales en Europa, y eso se puede legislar, porque eso es un montón de dinero. Y cuando pensamos en el equilibrio presupuestario, en el superávit, siempre pensamos en el gasto, pero no en el ingreso. Si se acabara con los paraísos fiscales, en Portugal un paraíso fiscal, Andorra un paraíso fiscal, Luxemburgo, en fin, lo que hay que acabar. Ojo, también hay que mirar los programas que se acabar con los paraísos fiscales. Y Europa puede legislar porque tiene capacidad de legislación fiscal. Y después los impuestos concretos, los impuestos a las grandes fortunas, hay que ponerlos en Europa. Eso también. Y otra cosa que hay que hacer, aumentar el presupuesto. Hay que aumentar el presupuesto, porque si se aumenta el presupuesto se va en la dirección contraria a la que quiere la fase del capitalismo, que es, mirad, y termino, aquí hay un peligro enorme, que no es nada de lo que estamos hablando. Yo lo veo, y yo no quiero meter miedo, pero el peligro es que el capitalismo está cambiando y está diciendo lo siguiente: no estamos dispuestos a que los impuestos de los ricos paguen las cosas de los pobres, porque no tenemos un oponente detrás fuerte. Y el capitalismo de Trump, de Bukele, de Bolsonaro, que tiene una intención de voto del 40%, y de Biden, y de toda esa gente, si eso va a representar el capitalismo dentro de 4 días y medio, ahí hay un peligro, porque entonces el Estado social no avanzará. Y Europa, repito, es una isla, menos la Unión Europea, algunos países del norte de Europa, y algo más, Cuba para mí es un Estado social. Porque lo he visto. Yo he visto el nivel que tiene de sanidad, de cultura y de enseñanza, por ejemplo. Esos son una potencia mundial en cultura, en sanidad y enseñanza. Después son una pena en otras carencias, en infraestructura y en otras cosas, ¿verdad? Bueno, pues salvo esos países, un poquito Sudáfrica, que lleva años cambiando, pero que tiene unos déficits de la apartheid enormes, y es que no hay Estado social. Y es que, claro, no sabemos dónde estamos. A pesar de que, y claro, yo creo que si Europa hay mayoría, por eso la gente claro que es consciente. También hay déficit de información en Europa y de participación también, ¿verdad? Hay muchísimo déficit de información y participación de la gente. Si en la institución financiera número 1 se elige nada más que por arriba, el Banco Central Europeo, pues fijaros el déficit que hay ahí democrático. Si el Parlamento se llama Parlamento, donde parlamenta, donde habla, no legisla, básicamente, sino que legislan los ministros de los ramos correspondientes cuando se reúnen en el Consejo de la Unión Europea. El 40% de... Entonces ahí hay un déficit democrático. Entonces el avance en la democracia, el avance en la participación, el avance en la información, pues eso también son cosas que son
que son posibles, y claro, y la gente, pues, claro, va por otro lado. También será que hay otros contravalores que les seducen a la gente, hagamos una autocrítica a la propia izquierda. ¿Por qué llevamos tantos años? ¿Qué comunismo había en la RDA si al final resulta que era la elección de un sindicalista ultraderechista, religioso, ultrarreligioso, que era Vanessa? ¿Qué comunismo había allí? Pues también había que, es decir, de Polonia, ¿no? Había que autocriticarse. ¿Por qué? O en El Salvador. ¿Qué características tiene la vida de El Salvador? Que ahora hay gobernando un tipo... Vamos, tengo información directa a algo, a través de mi hijo, vamos, entrenador de baloncesto de España ahí, y de la selección, y un desastre, y es terrible. Aquellos que tienen la cárcel más moderna del mundo, y la gente no viene. Y entonces, bueno, pues Bukele está en El Salvador, pero ese país viene de una guerrilla que estuvo a punto de ganar, igual que Nicaragua. ¿Qué guerrilla era esa? ¿Qué generación crearon esos guerrilleros que dieron lugar a esto? La autocrítica también de la izquierda, ¿no? Porque la batalla en el fondo es cultural, es ideológica, es política. Cuando el pueblo sea el primer poder fáctico, dije el otro día, cuando el pueblo sea el poder fáctico, no lo será el ejército, ni la iglesia, ni la banca, ni nadie. Será el pueblo el que ordene lo que hay que hacer. Pero eso requiere información, formación, participación. Y claro, hemos convocado una reunión pública y es verdad que la gente parece que no está muy interesada en esto, pero esto influye en su vida. Quiera o no quiera. Esta es la realidad. De la guerrilla de Salvador tuvo sus dificultades, sus carencias, pero pensar que Estados Unidos estaba inyectando millones de dólares. ¿A quién ha puesto a Bukele? ¿Estados Unidos? Porque lo separó, Bukele, aparte de que es un inestable. Pero a lo mejor no ganó la guerrilla. En Cuba podían haber hecho lo mismo y llegó un comandante y mandó parar. Y aquí no hubo ya Estados Unidos nada. Es que a veces la revolución hay que plantarse. Si en Venezuela hubiera ¿qué hizo Fidel y los barbudos, que eran 3,5? Eran 3,5. Lo que pasa es que estaban con el pueblo. ¿Qué hicieron al principio de llegar a La Habana? Pues nacionalizaron las principales industrias del país. Y entonces el desabastecimiento, ¿qué ha pasado en Venezuela? Pues que llega Chávez, pero la principal empresa de distribución de alimentos sigue estando en manos privadas, y ahora mismo está en manos privadas. Entonces, claro, si tú haces un cambio político profundo, pues tienes que atar algunas cosas que son fundamentales. O Allende podría haber hecho eso también. Quiero decir, yo comprendo lo que tú dices, pero que a veces el proceso hay que terminarlo, en el sentido de darle un poquito... En 16 años, ¿qué va a hacer Chávez? 16 años no se da la vuelta a un país. En Cuba... Pero puede nacionalizar el petróleo, puede nacionalizar... Primero, sanidad al último rincón. Chávez también lo hizo, lo que pasa es que Venezuela es otra cosa. Y luego, gente que permanecía con una ideología, y a lo mejor ahí en América Latina falta también esa preparación política, que a Chávez yo creo que le faltó, una preparación al pueblo, al mismo tiempo. Sí. No, yo no soy prepararse. Es verdad, la ciudadanía de ayer, por decirlo de alguna manera, a lo mejor no se siente en Europa. Yo sí me siento en Europa. Me siento en Europa cuando se ve una serie de derechos que ahora mismo los veo un poco ligeros. Por ejemplo, es que tengo un papelito, porque yo me hago que se ve una economía de paz, no una economía de guerra. Entonces hay que detener la venta de armamento, porque es verdad, ha venido gente de Ucrania y se va a dinero. Bueno, que se haga una economía de distribución de la riqueza, pero justa, que llegue a la gente que más lo necesita. Que se respete la dignidad humana de todas las personas y sobre todo de los más vulnerables. ¿Y qué está pasando con el pacto este de migraciones y de asilo? Que van a pisotear a los inmigrantes, los van a pisotear. Decía la compañera que aquí no había esclavos. Hay esclavas. Las mujeres están esclavizadas, están trabajando
con unos salarios de miseria, sin dar de alta y 24 horas al día. Eso es claro. Yo, otra cosa que también le pido a Europa, bueno, la lucha contra la pobreza, no contra los pobres. Es que parece que luchamos contra los pobres. Por eso no queremos creer en los inmigrantes. Entonces yo quiero que se luche contra la pobreza, pero no contra los pobres. Madre mía de mi alma. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Luego también creo, por eso digo que yo soy Europa y creo que Linares es Europa. Que haya un parque de viviendas sociales. No puede ser que un trabajador o un hijo de un trabajador esté buscando un sitio donde vivir porque no quiere ya vivir con sus padres y no pueda vivir porque es que están altas las rentas aquí de los pisos. Entonces, eso es otra de las cosas que yo... Y luego, y la cobertura de las protecciones sociales, tanto sanitarias como de pensiones, etcétera, pero para todo el mundo. Cuando digo para todo el mundo, para los que vienen también, para los inmigrantes también, que también no se le está cubriendo las necesidades. Eso yo creo que yo quiero Europa, y ahora voy a votar a favor de Europa porque siempre lo he hecho, pero con unas características concretas que yo creo que es las que tenemos que luchar y a lo mejor somos las que tenemos que transmitir a la gente de nuestro alrededor, a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Europa somos todos. Porque claro, dicen, pues eso, Europa está allí. Entonces, aclararle que lo que se haga allí va a repercutir aquí en Linares. Bien, pues si no tenéis... Ahora no, tenemos tiempo. Vamos, yo quiero con que acabemos a -5 porque es que Luis se tiene que ir, que hay otro acto. Vamos, que tenemos todavía 20 minutos. Muy breve. Aprovechando lo que decía Luis antes sobre el tema de los paraísos fiscales, recuerdo que en la segunda visita que estuvimos allí en el Parlamento en Bruselas, estuvimos en encuentro con Luis Yáñez y estaba también allí en aquel momento estaba Magdalena Álvarez, de la entonces ministra de Economía, de aquí. Y aquí en España, recuerdo, supongo que también en Europa, eso yo no me acuerdo, pero en España había un debate sobre el tema de los paraísos fiscales. Entonces yo le hice aquella pregunta a Magdalena Álvarez. Y dice, pues justo ahora mismo vengo de una reunión que estamos tratando de tema. Eso hace 20 años. Eso hace 20 años. Es decir, que no se ve que haya mucha voluntad de ese tipo de historia. Claro, es verdad también que los socialistas europeos no son mayoría, no es de nada. Y de hecho, la lástima es que a lo mejor se va a seguir perdiendo y van a seguir dando ese horizonte, nunca lo vamos a haber conseguido. Pero quería sobre todo yo, por terminar, porque esta mañana me encontré a un compañero de aquí de la asociación ahí en el paseo y bueno, me hizo una pregunta y aproveché para... Y quiero que si, yo supongo que aquí casi todo el mundo lo sabemos, esto lo tenemos muy claro, pero con que haya solamente una persona que no lo sepa y le sirva lo que voy a decir, pues viene bien. Y es la diferencia que hay entre el votar en unas elecciones generales y en las elecciones europeas. Porque este compañero, como digo, estaba confundido. Creía que se votaba igual que en las generales, se votaba por provincia. Entonces hay que decir, no, mira, que en las generales las circunscripciones son por provincia más Ceuta y Melilla, son 52, pero aquí votamos una única circunscripción. ¿Qué quiere eso decir? Pues que como él decía, en las generales yo me planteé si voto útil o voto inútil. Digo, pues aquí no te lo tienes que plantear. Ayer precisamente estuve leyendo un artículo de Echenique, muy breve, pero muy interesante, porque lo clarifica mucho, porque da datos, como dice Luis, da datos, y dice que cualquier fuerza política, hay 39 papeletas, vamos a tener 39 papeletas, esa es otra cuestión que habrá que decirle a nuestros familiares y amigos, cuidado los miráis y mirarlos con cuidado porque nos podemos confundir. Hay 39 papeletas que se presentan en España. Bueno, pues la historia está en que decía Echenique
con que una candidatura saque 1,7% de los votos, tiene posibilidad de sacar a un eurodiputado. Eso en las generales, con 1,7 prácticamente está despreciado, eso no va a ningún lado. Pero aquí, como es circunscripción única, España, solo una, pues entonces, fuerza minoritaria que tenga un apoyo respetable, puede sacar votos. ¿Vale? Es decir, que aquí no nos van a plantearnos el tema de voto útil o voto inútil. Aquí vota lo que quiera, que todos van a tener el mismo peso. Porque aunque después se aplique también la ley DON, le afecta muy poco. Esta no es como la ley DON de las generales, que sí descarta muchos votos y al final dice, pues, aquí hay miles y miles de votos que le hemos dado a esta gente que no sirven para nada, no tienen representación. Aquí con sacar, como decía él, el 1,7, claro, son 61 eurodiputados en España. Si tú multiplicas los 61 por 1,7, te vas a decir por qué. Es decir, que entonces es real lo que nos está diciendo. Entonces, que lo sepamos y que lo difundamos entre las personas aquellas con las que podamos hablar y que les podamos aclarar. Es decir, vota lo que quiera. Esta vez sí puedes votar lo que quiera sin hacer elucubraciones de si voy a perder o no voy a perder mi voto. Sí, es importante. Es más, aquí sabes encontrar votos a Bildu, a Coalición RC, Hay nombre acá. No, sí, yo me cogí el BOE, la lista del BOE, tengo todas las candidaturas, pero hay algunas que son la leche, ¿no? Y bueno, entonces si alguien más quiere, si no, pues oye, yo creo que ha sido un debate bastante interesante y... Quería decir una cosa, hemos hablado, ojalá que dentro de 10 años sigamos hablando de lo mismo que hemos estado hablando hoy, pero yo soy bastante negativo. La historia está para entenderla y aprenderla, y no volver a cometer los mismos errores. Hace 80 años, el señor Chamberlain se fue de vuelta a Inglaterra. El señor Hitler me ha prometido que no va a tratar. Creo que todos conocemos. Hitler se metió en los Sudetes, después se metió en Polonia y después se lió la que se lió. Ojo, que Putin no la tiene jurada. No la tiene jurada. Y yo veo muy bien eso de que haya gente que esté en contra de ayudar a Ucrania, pero es que Ucrania es la puerta. Ucrania es la puerta. Y por ahí nos van a entrar. Yo creo... Ojo, mira, hay un libro de El Hardy, que fue jefe del Estado Mayor de la Defensa, que se llama Rey Servido y Patria Honrada, donde lo explica perfectamente. Dice, llevamos más de 2 generaciones en Europa sin guerra. Dice, esto estadísticamente está fuera de control. Dice, ya mismo nos cae una. Yo creo que... Ojo con eso. Yo creo, es un buen melón y es otro buen debate, ¿no? Pero, primero, yo creo que Rusia, afortunadamente, desgraciadamente, la Rusia de hoy, ya no es una potencia mundial. De hecho, está costando ganar a Ucrania. No solo, es verdad que Ucrania cuenta con todo el apoyo de Occidente, de Estados Unidos, de eso, pero Rusia no puede ganar a Ucrania. Por lo tanto, poca potencia es si no ha sido capaz de en 3 meses entrar en Ucrania. Yo creo que Rusia en este momento no representa, pero yo creo que esto Luis sabe bastante más, no representa un peligro mundial de ese tipo que tú dices. Lo de las guerras está claro, porque hay que alimentar a la industria militar. Y de hecho no hemos parado. Eso de los 70 años sin guerra será en el centro de Europa, pero desde luego en todo el mundo hay una guerra permanente. Convencionales. Un ejemplo. No te olvides que tienen más de 5.000 armas. Sí, bueno, no creo que se vayan a lanzar. No, sé que es un peligro que está ahí. Yo recuerdo cuando la guerra del Golfo decían que Irak era la leche. Irak no era una potencia militar en absoluto, ni siquiera local. No había sido capaz de vencer a Irán en el conflicto que tuvo con Irán, no había sido capaz de vencer a Irán. ¿Cómo iba a ser la potencia mundial que va a hacer no sé qué? Sí, yo para allá te digo, para bien o para mal, yo creo que para bien, porque yo no quiero potencias de esas que puedan imponer su gusto
y menos por la amenaza militar, pero yo no veo en Rusia que el problema de Europa ahora, el problema de Europa, ya lo hemos hablado, el tema de que está regido por esas empresas, sobre todo yo creo que esa frase cuando lo veamos en el vídeo va a ser muy interesante, ¿no? Estamos con un empresariado que no quiere pagar a los pobres, dice, pues voy a pagar a los pobres, si yo me lo he ganado. Habría que ver el tema de la charla de Ucrania en septiembre. Sí, a mí sí. Para septiembre podemos hacer un... A mí sí me preocupa mucho. A mí sí me preocupa mucho. Ucrania en el yo creo de verdad, por eso siento la lejanía de que Europa no haya tenido la posibilidad de unirse, de que Rusia estuviera en Europa. Porque hay bastantes lazos culturales y lo demás. Creo de verdad. Son europeos. Claro. Desde siempre. Y ellos. Pero creo de verdad que el grave peligro que tiene este mundo mundial es el polígono. El polígono es la principal industria del mundo. Y el Pentágono. Sí, bueno, el Pentágono es el principal peligro. Date tu cuenta, han estado probando por un sitio, se metieron en Afganistán y cuando ya lo tenían se han metido ahí y siempre permanentemente donde meter las narices, siempre, y luego siempre lejos de eso, porque Sudamérica la tiene controlada de una manera que otra. Pero la guerra con cañones y con lo demás, se fueron a Vietnam, están en África comprando lo que sea en cualquier sitio. Y ahora, desde luego, con el caricato este es muy peligroso. Hombre, no se puede llegar y decir, que se lo ha dicho todo el mundo, que ha tenido ocasiones para haber terminado la guerra en una situación de ventaja. Pero no puede ser que tú llegues y experimentes toda la producción bélica de Estados Unidos y de la que le vendamos de Europa. Eso no es realizable. Tú eres un país y lo demás. Y lo triste del caso es que están empeñados en que le den posibilidad para usar el armamento para entrar a Rusia. Entrar en ese juego es peligrosísimo. El tío Sam es el cherry del mundo, y de verdad ese es el gran peligro y hay que estar un poco... El otro día me gustó mucho una frase de Pablo Iglesias en el programa que mandaste, que dijo: Chile era el país más democrático de Sudamérica, hasta que votó a izquierda. Hasta que votó a la izquierda. Se acabó la democracia en Chile. Bueno, pues no sé si no queréis nada más, ha sido un placer, yo creo que estaban bien, y tomo nota para cuando volvamos en septiembre, pues el debate que decíamos de Miguel Hernández y un debate sobre el tema de cómo del este de Europa, ¿no? No, lo de Miguel Hernández antes, perdón. No, lo de Miguel, 18 de julio vamos a hacer un acto sobre Miguel Hernández de Jaén, ¿no? Y ya dejamos... Ah, sí. Pero tú crees que podemos hacerlo antes de Navidad, antes de verano. Para septiembre. Pero digo que eso sería interesante, el cambio generacional que se dio entre los años 70 y los años 90. Pero la idea que dice es interesante porque está por ahí, creo que está en un cajón que se puede hacer eso. Y entonces el partido, el verano, pues echarle una ojeada. Vale, bueno, pues entonces ya cierro diciendo que mañana y pasado publicaremos el vídeo que ha hecho Luis, y para que lo tengáis, están también los documentos que aportó Sebastián y que están en la página web. Y nada, y haremos el 18 de junio, me parece el martes, si es el martes 18 de junio, un debate, una charla que presentará Ana, y luego debatiremos sobre ello, sobre Miguel Hernández Jaén. Y después ya nos tomaremos unas vacaciones y en septiembre volveremos a debatir. Lo que podáis después de las 11, ahí donde se pasa la zona, organiza con
Gracias.